¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre la realidad fuera solo una ilusión bien construida? Hoy vamos a adentrarnos en un viaje por algunas de las paradojas más fascinantes y los dilemas filosóficos más inquietantes de la historia del pensamiento. Prepárate para cuestionar lo evidente, desafiar tu lógica y mirar el mundo desde perspectivas que quizás nunca habías considerado. Porque a veces, las preguntas más simples esconden las respuestas más imposibles. Esta frase es falsa. Parece una frase inocente, casi un juego de palabras. Algo que podrías encontrar en un acertijo o en una conversación filosófica ligera. Pero en realidad, es una de las grietas más profundas que existen en la lógica humana. Porque en el momento en el que intentamos responderlas, algo extraño ocurre en tu mente, como si el pensamiento se doblara sobre sí mismo. Si la frase es verdadera, entonces lo que dice debe cumplirse. Y lo que dice es que es falsa. Así que, si es verdadera, entonces es falsa. Pero espera. Si la frase es falsa, entonces lo que afirma no se cumple. Es decir, no es falsa. Por lo tanto, tendría que ser verdadera. Y ahí es donde ocurre el cortocircuito. Verdadera, falsa, verdadera, un bucle infinito sin salida. Es como si la lógica, que normalmente funciona como una máquina perfectamente engrasada, de repente empezara a girar sobre su propio eje sin avanzar en ninguna dirección. No hay punto de apoyo. No hay respuesta estable. Solo un vaivén eterno entre dos estados que se niegan entre sí. A esto se le conoce como la paradoja del mentiroso, y aunque suena a un simple juego mental, en realidad ha desconcertado a filósofos, matemáticos y lógicos durante siglos. La idea es antigua, tan antigua que ya en la Grecia clásica se discutían versiones similares. Un hombre dice, todo lo que digo es mentira. Y a partir de ahí, el lenguaje empieza a desmoronarse desde dentro, como si una sola frase pudiera romper las reglas del sistema entero. Lo más inquietante de esta paradoja no es la frase en sí, sino lo que revela, que el lenguaje puede volverse contra sí mismo. Normalmente confiamos en las palabras como herramientas para describir la realidad. Pero aquí, las palabras ya no describen el mundo, describen su propia imposibilidad. Es como si el lenguaje se mirara en un espejo y, en lugar de reflejar una imagen clara, devolviera una imagen que se contradice constantemente. Y esto lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué pasa cuando nuestras reglas de pensamiento no son suficientes para contener todas las posibilidades? La paradoja del mentiroso muestra que la lógica clásica, esa que divide todo en verdadero o falso, a veces no puede sostenerse frente a ciertas construcciones del lenguaje. No porque esté mal, sino porque hay frases que parecen diseñadas para escapar de cualquier clasificación. Es un recordatorio incómodo. Nuestras herramientas para entender el mundo tienen límites. Y lo más fascinante es que no necesitas ecuaciones complejas ni experimentos científicos para encontrarte con este problema. Solo necesitas una frase que hable de sí misma. Esta frase es falsa. Una cadena tan corta, pero capaz de abrir un vacío lógico. Al final, esta paradoja no busca darte una respuesta, porque no la tiene. Lo que hace es obligarte a quedarte un momento en ese punto extraño donde el pensamiento se detiene, gira, y vuelve a empezar sin avanzar. Un bucle sin salida, o quizá una puerta hacia algo más profundo, la idea de que no todo lo que podemos formular tiene una respuesta dentro del sistema que usamos para formularlo. Solo porque el sol haya salido siempre, no significa que saldrá mañana. Piénsalo un segundo. Suena absurdo dudarlo, ¿verdad? Cada día de tu vida has visto cómo el sol aparece por el horizonte, cómo la noche se disuelve en luz y cómo el mundo sigue un patrón que parece inquebrantable. Y justamente por eso damos por hecho que mañana ocurrirá lo mismo. Pero aquí es donde entra una de las ideas más inquietantes de toda la filosofía. Este es el problema que planteó David Hume. No podemos justificar con lógica que el futuro vaya a parecerse al pasado. Y esto, aunque suene a juego mental, es un golpe directo a la forma en la que entendemos el mundo. Porque, ¿cómo justificas que el mañana será como hoy?
No puedes demostrarlo sin caer en un círculo. Si dices siempre ha sido así, entonces seguirá siéndolo. Estás usando el pasado para justificar el futuro, pero eso es exactamente lo que estás intentando probar. Es como decir, confía en que el sistema funciona porque siempre ha funcionado. Suena razonable, sí, pero no es una prueba lógica. Es una costumbre mental. Hume lo llamó inducción, la idea de que a partir de muchos casos particulares podemos inferir una regla general. Ves 1000 cisnes blancos y concluyes, todos los cisnes son blancos. Hasta que un día, aparece un cisne negro. Y todo el castillo se tambalea. Ahora llevemos esto a algo más cercano. Imagina que sueltas una pelota miles de veces. Siempre cae al suelo. Naturalmente concluyes que la gravedad funciona. Pero, estrictamente hablando, ¿puedes estar 100% seguro de que la próxima vez no flotará? No. No hay una ley lógica que lo garantice. Solo hay una enorme acumulación de experiencias pasadas. Y aquí viene lo interesante, la ciencia funciona exactamente así. Toda la ciencia moderna está construida sobre la inducción. Observamos patrones, repetimos experimentos, confirmamos resultados y construimos leyes generales. La gravedad, la química, la física, incluso la medicina, todo descansa sobre la idea de que el universo es consistente, de que mañana se comportará como ayer. Pero Hume nos recuerda algo incómodo, la ciencia no puede demostrar esa consistencia, solo asumirla. Es como si la humanidad estuviera caminando sobre un puente invisible hecho de hábitos mentales. No vemos los soportes, pero confiamos en que están ahí porque nunca hemos caído. Entonces, ¿significa esto que no podemos confiar en nada? ¿Que todo es incierto? No exactamente. Lo que Hume nos muestra no es que la ciencia sea inútil, sino que su base no es la lógica pura, sino la probabilidad y la costumbre. Confiamos en el futuro porque ha funcionado en el pasado, y porque, honestamente, no tenemos nada mejor. Pero el punto filosófico sigue ahí, como una sombra, no hay garantía absoluta de que el universo siga siendo uniforme. Quizás mañana el sol no salga. Quizás la gravedad cambie. Quizás las reglas se reescriban sin aviso. ¿Es probable? Extremadamente no. ¿Es lógicamente imposible demostrar que no ocurrirá? Exacto. Y ahí está la tensión fascinante del problema de la inducción. Vivimos en un mundo donde actuamos como si todo fuera predecible, pero en el fondo no tenemos una justificación lógica definitiva para esa confianza. Así que la próxima vez que des por hecho algo tan básico como que el sol saldrá mañana, recuerda esto, no es una verdad demostrada, es una apuesta que hacemos todos los días. Karl Popper propuso una idea que cambió por completo la forma en la que entendemos la ciencia. Una teoría científica no se demuestra verdadera, solo puede ser falsa. Esto puede sonar contradictorio al principio, porque solemos pensar que la ciencia comprueba cosas, que acumula pruebas hasta confirmar que algo es cierto. Pero Popper le dio la vuelta a esta idea. Lo que realmente hace la ciencia no es confirmar, sino poner a prueba constantemente, intentar romper sus propias teorías. Imagina que tienes una hipótesis, por ejemplo, todos los cisnes son blancos. Puedes observar cientos, miles de cisnes blancos, y eso parecerá reforzar tu idea, pero nunca podrás estar completamente seguro de que no existe un cisne de otro color en algún lugar del mundo. Sin embargo, basta con encontrar un solo cisne negro para destruir por completo esa teoría. Y ahí está la clave del falsacionismo, un solo contraejemplo basta para derribar una idea que parecía sólida. Desde esta perspectiva, una buena teoría científica no es la que acumula más confirmaciones, sino la que se expone más al riesgo de ser refutada. Es decir, una teoría científica debe hacer predicciones claras, arriesgadas, que puedan ponerse a prueba. Si falla, se descarta o se revisa. Si resiste, no significa que sea verdadera para siempre, sino que, por ahora, ha superado los intentos de ser falsada. Por eso, Popper también estableció un criterio muy importante: si una teoría no puede ser refutada, entonces no es ciencia.
Si no existe ninguna posible observación o experimento que pueda demostrar que está equivocada, entonces estamos ante otra cosa. Puede ser una creencia, una idea filosófica o incluso una pseudociencia, pero no ciencia en sentido estricto. Este enfoque convierte a la ciencia en un proceso dinámico, casi como una especie de juego intelectual donde las teorías están constantemente en peligro. No se trata de protegerlas, sino de atacarlas, de buscar sus fallos. Y, paradójicamente, cuanto más sobreviven a esos intentos de refutación, más confiables se vuelven. En resumen, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no avanza acumulando verdades absolutas, sino eliminando errores. Es un proceso de prueba y error a gran escala, donde cada teoría es provisional, siempre abierta a ser cuestionada. Y eso, lejos de ser una debilidad, es precisamente lo que hace a la ciencia tan poderosa. Un pequeño cambio puede alterar sistemas enormes. Y aunque suene exagerado o incluso poético, esta idea encierra una de las verdades más fascinantes sobre cómo funciona nuestro mundo. Imagina por un momento que todo lo que ocurre a tu alrededor, desde el clima hasta tus propias decisiones, está conectado por una red invisible de causas y efectos. En ese entramado, incluso el gesto más mínimo puede desencadenar una reacción en cadena imposible de prever. El famoso ejemplo dice que el aleteo de una mariposa podría influir en la formación de una tormenta al otro lado del mundo. No es que una mariposa tenga el poder mágico de crear huracanes, sino que simboliza cómo, en sistemas complejos como la atmósfera, pequeñas variaciones iniciales pueden amplificarse con el tiempo hasta generar resultados completamente distintos. Es como empujar una ficha de dominó, parece insignificante, pero puede terminar derribando toda la fila. Ahora piensa en tu vida cotidiana. Una decisión aparentemente trivial, salir 5 minutos antes de casa, responder a un mensaje, tomar un camino diferente, puede cambiar completamente el rumbo de tu día. Quizá ese pequeño cambio te lleva a conocer a alguien importante, evitar un problema o descubrir una oportunidad inesperada. Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, ni siquiera somos conscientes de estas conexiones. Esto nos recuerda que el mundo es extremadamente sensible a pequeñas variaciones. Vivimos en un equilibrio delicado donde nada ocurre de forma aislada. Cada acción, por insignificante que parezca, forma parte de una cadena mucho más grande. Y aunque no podamos controlar todas las variables, sí podemos entender que nuestras decisiones tienen un impacto mayor del que imaginamos. El efecto mariposa también nos invita a reflexionar sobre la incertidumbre. No todo es predecible, y eso no es necesariamente algo negativo. De hecho, es lo que hace que la vida sea emocionante. Si todo estuviera determinado de antemano, no habría espacio para la sorpresa, la creatividad o el cambio. Así que la próxima vez que pienses que algo es demasiado pequeño para importar, recuerda esto: incluso el gesto más simple puede tener consecuencias enormes. Tal vez no provoques una tormenta al otro lado del mundo, pero sin duda estás dejando una huella en el sistema del que formas parte. Y quién sabe, quizás ese pequeño aleteo tuyo sea el inicio de algo mucho más grande. Si tienes un montón de arena frente a ti, la idea parece clara: es un montón. Pero ahora viene el juego mental que rompe la intuición. Si quitas un solo grano de arena, sigue siendo un montón. Nadie diría lo contrario. Si quitas otro grano, probablemente tampoco cambia nada. Sigue viéndose igual, sigue cumpliendo la misma idea de montón. Y si sigues repitiendo este proceso una y otra vez, grano a grano, poco a poco, casi sin darte cuenta, el montón empieza a disminuir. Pero aquí es donde la cosa se vuelve extraña. Porque llega un punto en el que lo que queda ya no parece un montón. Tal vez es solo un pequeño grupo de granos. Luego unos pocos. Y finalmente, apenas un puñado disperso en la superficie. Y entonces surge la pregunta que da sentido a esta paradoja: ¿en qué momento exacto dejó de ser un montón? ¿Fue cuando quedaban 1000 granos? ¿500? ¿100? ¿O cuando simplemente nuestra percepción dejó de reconocerlo como tal?
Lo fascinante de esta paradoja es que no hay un instante claro, un clic en el que podamos decir, aquí dejó de ser un montón. No existe una línea divisoria precisa. Y, sin embargo, estamos seguros de que en algún punto el cambio ocurrió. Este problema, conocido como la paradoja del montón o Sorites, nos muestra algo muy incómodo: el lenguaje humano no siempre funciona con fronteras definidas. Palabras como montón, grande, cerca o mucho dependen del contexto, de la percepción y de la interpretación. Y eso abre la puerta a una confusión curiosa. Si no podemos definir con exactitud cuando algo deja de ser lo que es, entonces, ¿qué tan precisas son realmente nuestras definiciones? La paradoja se vuelve aún más interesante cuando la llevamos a otros ejemplos cotidianos. ¿Cuántos pelos tienes que perder para dejar de tener pelo y empezar a estar calvo? ¿Cuántas gotas hacen que algo sea lluvia en lugar de solo humedad en el aire? ¿Cuántas personas hacen que una reunión sea multitud? En todos los casos, ocurre lo mismo: el cambio es gradual, pero nuestras palabras son rígidas. Y ahí está la esencia del problema. El mundo real funciona de forma continua, sin cortes bruscos. Pero nuestro lenguaje intenta dibujar líneas claras en algo que, en realidad, es difuso. Por eso la paradoja del montón no solo es un juego filosófico, sino una invitación a cuestionar cómo pensamos y cómo nombramos la realidad. Porque quizá el problema no es el montón, sino la forma en la que intentamos definirlo. Imagina una lotería enorme. No hablamos de unas pocas personas comprando boletos, sino de miles, incluso millones de participantes. Cada uno sostiene en sus manos un pequeño papel que, en el fondo, casi todos saben que no tiene prácticamente ninguna posibilidad de ganar. Y aquí empieza la paradoja. Por un lado, si nos detenemos a pensar en cada boleto de forma individual, lo más racional del mundo es asumir que va a perder. De hecho, si analizamos las probabilidades de uno en uno, la conclusión parece evidente: ese boleto no ganará, y tampoco ese otro, ni aquel. La lógica nos empuja a ser escépticos, casi pesimistas. Pero entonces ocurre algo extraño. Al mismo tiempo, sabemos con total certeza que uno de esos boletos sí será el ganador. Solo uno. Pero será suficiente para cambiar una vida entera. Y esa certeza convive en nuestra mente sin problema: todos van a perder, pero también uno va a ganar. ¿Cómo puede nuestra mente sostener dos ideas que, a primera vista, parecen contradictorias? Ahí es donde aparece la llamada paradoja de la lotería. Esta paradoja nos muestra algo fascinante sobre cómo pensamos. En la vida cotidiana, solemos usar una lógica muy simple: creer o no creer. O algo es verdad, o no lo es. Pero la probabilidad rompe ese esquema tan rígido. Porque aquí no estamos hablando de certezas absolutas, sino de grados de confianza. Podemos estar casi seguros de que cada boleto individual perderá, y, sin embargo, estar igualmente seguros de que alguno ganará. No es una contradicción lógica estricta, sino una tensión en la forma en que nuestro cerebro maneja la incertidumbre. Y lo más interesante es que esta paradoja no se queda en la lotería. Se extiende a muchas situaciones de la vida real. Cuando confiamos en que un sistema puede fallar, aunque cada componente individual parezca fiable. O cuando asumimos que algo improbable puede ocurrir, aunque no sepamos exactamente cuándo ni a quién. La paradoja de la lotería nos obliga a aceptar una idea incómoda pero poderosa: la realidad no siempre encaja en blanco y negro. A veces vivimos en un mundo de probabilidades, donde podemos creer simultáneamente cosas que, en apariencia, se contradicen, sin que nuestra lógica esté rota, sino simplemente incompleta. Y quizás esa sea la verdadera lección: no todo lo que creemos necesita ser absoluto para ser racional. Imagina esta escena: un burro, completamente hambriento, está colocado exactamente en el centro de dos montones de heno. No uno más grande que el otro. No uno más cercano. No uno más apetecible. Son absolutamente idénticos. Perfectamente simétricos.
Casi como si el universo se hubiera tomado la molestia de copiar y pegar la misma opción a ambos lados. El animal mira a la izquierda. Mira a la derecha. Huele el aire. Nada cambia. No hay ninguna razón objetiva para preferir un lado sobre el otro. Y entonces ocurre lo inesperado, o mejor dicho, lo más inquietante: el burro no elige. Se queda inmóvil. Paralizado. No por falta de hambre, sino por exceso de igualdad. Este es el famoso paradigma del asno de Buridan, una idea filosófica atribuida al pensador Jan Buridan, que plantea una situación extrema. Cuando dos opciones son completamente idénticas, la razón no puede inclinar la balanza. Y si la razón no encuentra diferencia alguna, la decisión se bloquea. Ahora bien, más allá de la imagen del burro, que ya de por sí es bastante curiosa, lo interesante es lo que este dilema revela sobre nosotros mismos. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces en la vida real nos sentimos como ese asno? Elegir qué serie ver en una plataforma con miles de opciones. Decidir entre dos trabajos similares. Escoger qué camino tomar en una encrucijada donde ambos parecen igual de buenos o igual de malos. Y ahí estamos, mirando la pantalla, desplazándonos arriba y abajo, comparando, volviendo atrás, buscando alguna diferencia que justifique la elección. Y muchas veces, no la hay. El problema del asno de Buridan nos lleva a una pregunta mucho más profunda de lo que parece a simple vista. ¿La razón es suficiente para tomar decisiones? Si seguimos la lógica pura, si analizamos todo con precisión matemática, en teoría deberíamos poder elegir siempre la mejor opción. Pero el mundo real no es un laboratorio perfecto. Hay decisiones donde los datos no alcanzan, donde las variables se igualan, donde la balanza queda en equilibrio absoluto. Y es ahí donde surge el bloqueo. Porque cuando la razón no encuentra diferencias, el sistema se detiene. Como si el cerebro dijera: no tengo instrucciones suficientes para continuar. Pero la vida, a diferencia de un problema de matemáticas, no espera. Entonces aparece la gran alternativa, la intuición. Esa voz interna que no siempre explica, pero empuja. Esa sensación de esto sí o esto no, incluso cuando no podemos justificarlo con argumentos sólidos. La intuición rompe el empate. Actúa como una especie de atajo mental cuando la lógica entra en bucle. Y si no es la intuición, entra en juego otro factor aún más caótico: el azar. Sí, a veces decidimos lanzar una moneda. Elegimos porque sí. Porque seguir pensando no cambia nada. Porque el coste de no decidir es mayor que el riesgo de equivocarse. En ese sentido, el asno de Buridan no es solo una curiosidad filosófica. Es un espejo. Un recordatorio de que la indecisión absoluta también es una forma de parálisis. Y que, en la práctica, la vida nos obliga a salir del equilibrio, incluso cuando ese equilibrio parece perfecto. Tal vez por eso, este dilema sigue siendo tan actual. No habla solo de un burro frente a dos montones de heno. Habla de nosotros frente a nuestras decisiones. Frente a esa necesidad constante de elegir, incluso cuando todo parece exactamente igual. Porque al final, la gran lección del asno de Buridan no es que no podamos decidir, sino que, si esperamos a que la razón tenga todas las respuestas, puede que nunca nos movamos del sitio. Para empezar, existe una rama de la filosofía que no juega al típico juego de esto está bien o esto está mal. Va a un nivel más profundo, casi como si desmontara el tablero entero para ver cómo está construido. Y la pregunta que lanza es mucho más incómoda de lo que parece. ¿Qué significa realmente que algo sea bueno o malo? Eso es exactamente lo que estudia la metaética, a diferencia de la ética tradicional, que se centra en normas, reglas y decisiones concretas del tipo deberías hacer esto o no deberías hacer aquello. La metaética no entra en el terreno de las instrucciones. No te dice qué hacer. Se pregunta qué demonios estamos diciendo cuando hablamos de moral. Es decir, no analiza las respuestas, sino el lenguaje y la naturaleza de la pregunta misma. Y a partir de ahí empiezan los problemas interesantes, porque si lo piensas bien, cuando decimos frases como esto está mal o esto es injusto, parece que estamos describiendo algo real,
como cuando decimos esto es rojo o esto pesa 1 kilo. Pero, ¿es realmente así? ¿O estamos haciendo otra cosa completamente distinta? De aquí surgen preguntas que incomodan incluso a quien nunca se ha planteado la filosofía. ¿La moral es algo que existe ahí fuera, como una ley de la física, o es solo una construcción humana? Cuando decimos esto está mal, ¿estamos describiendo un hecho objetivo o simplemente expresando lo que sentimos? Y aún más provocador, ¿se puede demostrar lo moral, como se demuestra una ecuación o una teoría científica? A partir de estas dudas aparecen dos grandes formas de entender la moral. Por un lado están los realistas morales. Ellos defienden una idea bastante potente, que lo bueno y lo malo existen de forma objetiva, independientemente de lo que pensemos los seres humanos. Es decir, que la moral no depende de opiniones ni culturas, sino que está ahí fuera, como si fuera una especie de verdad universal. Algo parecido a las matemáticas. Aunque nadie estuviera mirando, 2 más 2 seguiría siendo 4, y del mismo modo, ciertas acciones seguirán siendo correctas o incorrectas, pero en el otro extremo están los antirrealistas, que no compran esa idea. Para ellos, la moral no es una propiedad del universo, sino una creación humana. Algo que hemos construido para organizarnos, convivir y dar sentido a nuestras acciones. En otras palabras, la moral sería una especie de acuerdo social que cambia con el tiempo, la cultura y el contexto. Lo que hoy es aceptable, en otro lugar o en otra época podría ser completamente inaceptable, y viceversa. Y como si esto no fuera suficiente, el debate se complica aún más porque dentro de la metaética también existe otra división clave: los cognitivistas y los no cognitivistas. Los cognitivistas creen que cuando hacemos juicios morales, como esto está bien o esto está mal, en realidad estamos afirmando cosas que pueden ser verdaderas o falsas. Es decir, que la moral, de alguna forma, sí describe hechos, aunque sean difíciles de comprobar, pero los no cognitivistas ven esto de otra manera. Para ellos, cuando hablamos de moral no estamos describiendo la realidad, sino expresando emociones, actitudes o reacciones internas. Decir esto está mal sería más parecido a decir esto me repugna o esto lo rechazo, que a enunciar un hecho objetivo. Y así, poco a poco, la metaética nos empuja a un terreno bastante inquietante, porque quizá el problema no es simplemente decidir que está bien o que está mal, sino preguntarnos si el concepto de bien y mal existe realmente fuera de nosotros. Ahora entramos en una de las preguntas más inquietantes de toda la filosofía, una de esas que, cuando la piensas demasiado, puede hacer que mires a tu alrededor de otra forma, y si todo lo que ves no es realmente como es, a primera vista parece una idea exagerada, casi paranoica. Pero en realidad, este argumento parte de algo muy simple y cotidiano: nuestros sentidos fallan constantemente. No hace falta irse muy lejos para encontrar ejemplos. De hecho, tu propio día a día está lleno de ellos. Por ejemplo, cuando introduces un palo en el agua, lo ves doblado o roto, aunque en realidad sigue completamente recto. Es tu vista la que te engaña debido a cómo la luz se refracta. O cuando miras un objeto a lo lejos, este parece más pequeño de lo que realmente es. Tu cerebro interpreta la distancia y ajusta la percepción, pero no siempre con total precisión. ¿Y qué decir de los espejismos en el desierto o en carreteras muy calientes? Ves agua donde no hay absolutamente nada. Tu mente construye una imagen convincente, pero falsa. Y aquí es donde aparece el problema filosófico de fondo: si nuestros sentidos fallan a veces, ¿cómo sabemos que no fallan siempre? Porque si lo pensamos con calma, nunca salimos fuera de nuestros sentidos para comprobarlos desde fuera. Todo lo que conocemos del mundo nos llega a través de ellos: la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Incluso cuando verificamos algo, lo hacemos con otros sentidos. Esto lleva a una idea mucho más radical de lo que parece a simple vista: quizá nunca percibimos la realidad directamente, sino únicamente una versión interpretada, filtrada y reconstruida por nuestro cerebro. Es decir, no veríamos el mundo como es, sino como nuestro sistema nervioso es capaz de representarlo. Esta línea de pensamiento fue explorada por filósofos escépticos, que usaban esta duda como una herramienta poderosa. Si los sentidos pueden engañarnos,
entonces todo el conocimiento basado en ellos podría ser cuestionable. Algunos incluso llegaron a plantear una posibilidad extrema, que toda nuestra experiencia pudiera ser una especie de ilusión perfectamente organizada, tan coherente que no seríamos capaces de detectarla. En respuesta, otros filósofos intentaron salvar la confianza en la percepción, pero con matices importantes. No dijeron exactamente que vemos la realidad tal cual es, sino algo más sutil, que lo que percibimos no es el mundo en bruto, sino una representación mental construida por el cerebro a partir de señales imperfectas. Y algunos pensadores fueron todavía más lejos. Sugirieron que quizá la realidad, tal como la entendemos, no existe independientemente de la percepción, sino que solo puede ser conocida, o incluso existir para nosotros, dentro de la mente que la interpreta. Hoy en día, esta antigua duda filosófica sigue más viva que nunca, aunque con un lenguaje moderno. La vemos reflejada en debates sobre la realidad virtual, donde mundos digitales pueden sentirse completamente reales, o incluso en teorías contemporáneas que plantean la posibilidad de que vivamos dentro de una simulación extremadamente avanzada. Y así, la pregunta sigue abierta, más vigente que nunca: si todo lo que experimentas pasa por un filtro, ¿cómo puedes estar seguro de lo que hay detrás de él? Y ahora que hemos explorado estas paradojas y reflexionado sobre sus misterios, la verdadera pregunta es: ¿hemos encontrado respuestas, o solo hemos descubierto nuevas formas de dudar? Si este viaje te hizo pensar, cuestionar o incluso contradecirte a ti mismo, entonces el objetivo está cumplido. No olvides suscribirte para más historias que desafían la mente, y recuerda, a veces, entender menos, es empezar a entenderlo todo.